Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos ya en martes, listos con todas las informaciones. Acompáñenos. Y así iniciamos con las noticias. Las protestas de las enfermeras y enfermeros de Honduras parecen estar atravesando la violencia. Los miembros de la ANEA han denunciado ya las órdenes de asesinato hacia sus compañeras por parte de la Policía Nacional, una situación que preocupa, ya que el país no puede con tanta intimidación. Sin embargo, la institución policial ha salido al paso y desmiente estas acusaciones. Veamos. Desde la Secretaría de Seguridad se estarían girando órdenes para asesinar a las enfermeras por exigir que se respeten sus derechos laborales. Así lo ha denunciado Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, ANEA. Le anunciamos a la Policía Nacional para que nos vuelva a ser esperados porque hay una orden de asesinar enfermeras auxiliares en este país. De hecho, ayer sucedió algo que no lo esperábamos nosotros. Este partido que nos gobierna hoy salió de las calles y hoy les molesta que la gente salga a las calles a protestar. Solo cuando ellos salen es legal protestar. Y mire, ayer mandaron a la policía en Progreso a que golpearan a las enfermeras auxiliares. A una enfermera le partieron la pierna en dos. Habían dicho que no iban a comprar bombas lacrimógenas, que iban a comprar medicamentos. Pues no vemos los medicamentos en la farmacia. ¿Ustedes por qué creen? Porque sí están comprando las bombas. Ayer nos gasearon enfermeras auxiliares también. Sin embargo, desde la institución policial rechazan estas acusaciones de represión y violencia contra el gremio de enfermería. Y queremos expresar de manera categórica que las declaraciones recientes de este dirigente del gremio de enfermería, que aseguran que el alto mando de la Policía Nacional habría dado instrucciones de atentar o asesinar a todos los enfermeros y enfermeras de Honduras, son completamente falsas, irresponsables y totalmente inadmisibles. La Policía Nacional rechaza energéticamente este tipo de señalamientos. Entonces pedimos a los dirigentes que por favor sean más considerables, sean juiciosos e inteligentes y no se hagan señalamientos que podrían traer consecuencias incluso legales. Ante esto, el titular del CODE exigió a las instituciones pertinentes una investigación sobre la represión en contra de las mujeres en general. Una forma, mire lo que pasó en Progreso. Ahí hay una enfermera lesionada totalmente, lo que pasó en Santa Bárbara, ese acoso. Este es por un lado entre el órgano de seguridad del Estado, que lo que manifestó es que quieren las calles libres para una libre locomoción. La otra situación es que sean serios los dos sectores, siéntense y busquen puntos coincidentes. Según un informe de organizaciones de mujeres en Honduras, el sexo femenino se ve afectado no solo por la violencia criminal, sino también por los mismos policías. Se habla de represión y de violencias hacia mujeres, porque por supuesto la mayoría de las enfermeras son mujeres. Y bueno, el llamado es a la Secretaría de Seguridad para revisar, analizar y por supuesto sancionar a los responsables, porque la protesta es un derecho y eso sería violentar un derecho humano. De acuerdo a datos estadísticos del Observatorio de la Violencia, a la fecha se registran más de 150 asesinatos de mujeres, quedando expuestas ante la grave situación de violencia y represión en el país. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y por otro lado, las autoridades de las Fuerzas Armadas han confirmado que la salida del general Ramiro Muñoz de la institución será por cuestiones de salud y no por negarse a ser enviado como agregado militar a Nicaragua. El director de Relaciones Públicas de la institución castrense, el coronel Erwin Lara Franco, ha afirmado que Muñoz ya ha comenzado incluso la parte administrativa para poder formalizar la separación. Hasta el momento tenemos nosotros el general Muñoz, él solicitó voluntariamente su retiro, hasta donde sabemos por cuestiones médicas, por lo cual solamente es un procedimiento operativo normal de la parte administrativa de cada uno de nosotros. Se le propuso, ¿verdad?, para un puesto y él por cuestiones médicas dijo que no podía ir y el siguiente paso que él hizo fue solicitar su retiro. La institución tiene sus normas. Una agregaduría militar es un puesto muy digno que goza de muchas prebendas, ¿verdad?,
por ser parte del cuerpo diplomático. Y en esta ocasión, lo que le digo, lo que nosotros conocemos del caso es que el general Muñoz solicitó su retiro por cuestiones médicas. Y en otro tema, el caso por la muerte violenta del ambientalista y ex regidor municipal Juan Antonio López da un giro decisivo. Se ha ordenado ya la apertura a juicio oral y público contra Óscar Alexis Guardado, Daniel Antonio Juárez y Lenín Cruz, acusado de asesinato y asociación para delinquir. El expediente incluso ya ha sido trasladado hacia el Tribunal de Sentencia aquí en Tegucigalpa. La causa contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, como supuestos responsables del delito de asesinato y de asociación para delinquir en perjuicio de Juan Antonio López y los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras, se va a definir en el Tribunal de Sentencia en esta materia especial con sede en Tegucigalpa. En ese orden se ha dado un mes como término para hacer un saneamiento interno desde las partes procesales por si todavía falta que remitan algún dictamen o resolución propio de, ya sea de algún vaciado telefónico, de lo que es la extracción de alguna de las cámaras o cualquier otra, como la falta de una firma, de un sello, y en ese sentido habrá un término de un mes para trasladar el expediente al tribunal. Cambiamos completamente de información. A menos de 90 días para el desarrollo de las elecciones en el país, más de 20 organizaciones de sociedad civil piden ante el Consejo Nacional Electoral celeridad en la aprobación del reglamento de observación, ya que pondrían en riesgo la transparencia del proceso. La periodista Gabriela Plata nos amplía esta información. La falta de aprobación del reglamento de observadores electorales mantiene en ascuas al menos a 20 organizaciones de sociedad civil que desean participar de esta manera en las elecciones generales. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción denuncian que desde el pasado 12 de agosto efectuaron la solicitud, sin embargo hasta el momento no ha existido ninguna respuesta. Y si bien faltan reglas, sobra voluntad para seguir vigilando la democracia. Es por ello que desde el pasado 12 de agosto, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, presentó una solicitud para participar como veedores acreditados. Y pese a no haber recibido una respuesta del organismo electoral hasta el momento, esto no frena nuestra preparación ni nuestra responsabilidad con la transparencia. No hay nada que temer de la observación electoral interna. Faltan menos de 90 días para los comicios generales y los miembros de la Red por la Defensa de la Democracia responsabilizan a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, de ser pie de tropiezo en esta aprobación, señalando que este retraso solo incrementa más la zozobra. Tanto la consejera representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall, como el consejero que representa al Partido Libre, Marlon Ochoa, están opuestos a que observen los organismos de sociedad civil. Específicamente han señalado al COEP, han señalado a la ACJ y al CNA. En ese sentido, lo importante es que explican por qué, porque ellos no tienen potestades para inhibir a ningún funcionario. Mientras el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, asegura que conforme al rol constitucional están facultados para ser observadores y destaca la importancia del acondicionamiento de estos mecanismos para la garantía de elecciones transparentes. En el caso de la universidad, nosotros exista o no un reglamento nos corresponde. Igual, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta que no limita para poder acceder a este tipo de acciones. Hay que dejar trabajar, hay que dejar que sea como un órgano colegiado, evitar la incidencia, estar como observadores para las decisiones que se adopten, pero no politizar. Miren, yo creo que no es momento de que la ciudadanía genere polémicas y genere una incertidumbre a un proceso que todos queremos que llegue a toda costa. Según entes internacionales, es crucial la participación de observadores nacionales, ya que fortalece la democracia y con ello la transparencia electoral.
Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, y la oposición política en el Congreso Nacional también ha demandado la pronta aprobación de este reglamento que permita la participación de la sociedad civil en esta observación en los próximos procesos electorales, ya que señalan que esta herramienta es clave para poder garantizar la confianza en la ciudadanía y también la legitimidad de los resultados. Diputados de la oposición también alzan la voz y reclaman la ausencia de un marco normativo que limita la posibilidad que organizaciones nacionales e independientes acompañen de manera efectiva las jornadas electorales, lo que abre espacio a dudas y más cuestionamiento sobre el proceso. Más preocupación miramos el tema de no aprobación o la dilatación de ese reglamento, ya debería de estar aprobado. La ley electoral indica que solo deben de verse para unanimidad o consenso, que ha sido como la crítica que ha hecho este gobierno, es para el tema del 3 de la auditoría, pero en el caso particular de aprobar un reglamento lo pueden hacer por simple mayoría. Pero en este caso particular, ¿quién es la que no quiere o quién es el que no quiere aprobarla? Porque la consejera López Osorio ya hizo las observaciones del reglamento para su respectiva aprobación. Conocedores en materia electoral señalaron que en base a la ley y el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral, este reglamento debe estar vigente y acompañado de forma integral el desarrollo del proceso, permitiendo la veeduría ciudadana desde su inicio hasta la fase del escrutinio. La ley electoral prevé que hay que tener observación en el proceso electoral y para esto el Consejo Nacional Electoral debe elaborar un reglamento y todas las organizaciones, sean civiles o organizaciones nacionales e internacionales, se tienen que apegar al reglamento que plantea el Consejo Nacional Electoral y sobre eso hacen una solicitud y el Consejo aprueba la solicitud y se suscribe un convenio con estas organizaciones. De no aprobarse el reglamento, tanto la oposición como las organizaciones de sociedad civil advierten que se debilitará la credibilidad del proceso electoral por limitar la observación independiente que la ley ya establece como necesaria. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bien, y como ya han conocido ustedes, el día de ayer también comenzaron oficialmente el periodo de propaganda política en Honduras en medio de preocupaciones por parte de algunos sectores, esto por la transparencia de los fondos dentro de las campañas, quienes llaman además a supervisar estrictamente los recursos de los candidatos, alertando sobre el riesgo de financiamiento ilícito por parte de grupos criminales. En medio de un clima de preocupación por el financiamiento electoral, diversos sectores advierten sobre el riesgo de que haya dinero proveniente del crimen organizado, por lo que piden reforzar el control de los mismos. De dineros que vengan del narcotráfico o de que vengan de un proceder ilícito a la campaña. Mira, hay mucha presión sobre los candidatos porque la gente siempre espera que el candidato lleve algo. Ahí es donde se pueden infiltrar personas que tienen dinero de origen ilícito, de lavado o de narcotráfico, para querer decirle al candidato, mira, aquí yo te voy a apoyar en tu campaña, pero después vas a hacer lo que yo te digo. Y eso es la importancia de política limpia. Desde la unidad de política limpia aseguran que todos los candidatos que participen actualmente deben presentar su informe de gasto de campaña, como lo indica la ley. De lo contrario, existen graves sanciones. Desarrollar todas aquellas actividades en el marco de las elecciones generales o proceso general electoral que se llevará a cabo el próximo noviembre de este año. Ya hemos iniciado con ciertos procesos, que es el de capacitación. Hemos ya recorrido ciertos lados del país, todo con el fin de formar al sujeto obligado que todavía tiene dudas o no tiene conocimiento pleno de cómo tiene que presentar en tiempo y forma sus informes de gastos de campaña. El límite de gastos para los candidatos presidenciales es ahora de 500 millones de lempiras, cantidad superior con años anteriores. Miembros del Partido Liberal lamentan que estos recursos se utilicen para campañas y no para otras necesidades del país. El país ha sufrido mucho porque hemos tenido en realidad muchos candidatos que han
recibido dinero por parte del narcotráfico, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos con organizaciones como Política Limpia, darnos cuenta nosotros de que aprueban 500 millones para una campaña de un presidenciable cuando necesitamos, no hemos tenido en realidad durante todo este gobierno hospitales abastecidos, solvencia de hospitales que tienen infraestructuras totalmente deterioradas. Estas dudas se intensificaron tras los videos que vinculan al diputado Carlos Zelaya y al diputado Mauricio Villeda con la supuesta recepción de dinero de narcotraficantes para campañas políticas. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Hacemos nuestra primera... Continuamos con las noticias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha lamentado la incertidumbre y la preocupación que viven los hondureños que durante más de 25 años han estado amparados bajo el estatus de protección temporal TPS en los Estados Unidos y que a escasos días de su cancelación, algunos de ellos ya están sintiendo las consecuencias al perder su fuente de trabajo, su seguro médico y hasta quedar totalmente desamparados. El estado más crítico, digamos, porque ya estamos viendo los efectos de la cancelación del TPS y ya muchos están quedando sin trabajo, incluso personas muy cercanas ya no tienen acceso a seguro médico y ya prácticamente solamente tienen 8 días para que puedan iniciar incluso hasta procesos de deportación, porque quedan totalmente desprotegidos. Entonces, ahorita siento que la situación de los TPSianos es muy crítica y es cuando el Estado tiene que alzar la voz, tiene que ver qué acciones pueden hacer. Y ante una situación como esta, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes les están pidiendo a todos los candidatos que busquen ya la presidencia poder incluir en sus planes de gobierno políticas públicas que permitan una reinserción a todos nuestros compatriotas que sean retornados al país. Como una emergencia migratoria catalogan las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes la cancelación del TPS. Ante este problema, les piden a los presidenciables incluir en sus planes de gobierno políticas públicas efectivas para atender a todos los hondureños que sean retornados al país. Por otro lado, también planteamos que se garantice de parte de los nuevos gobiernos las oportunidades sociales de educación, salud, vivienda, empleo digno para nuestros compatriotas y que se abra una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad, sector privado, sociedad civil, iglesias, ciudadanía, para gobierno, para poder conjuntar esfuerzos en respuesta a esta emergencia migratoria. El posible retorno de miles de hondureños que estaban amparados en el TPS demandará del Estado una mayor inversión en los servicios públicos y así atender de una manera digna a los migrantes retornados. Y esto, por supuesto, representa mayor inversión del Estado en los servicios que están atendiendo, ¿verdad?, estas poblaciones, tanto en los centros de recepción como en las propias comunidades, ¿verdad? Y aquí da todo un componente, digamos, de pensar un poco en cómo descentralizar muchos de esos servicios, ¿verdad?, sociales. La diputada salvadoreña ante el Parlacén, Karina Sosa, asegura que es necesario que como región se adopten políticas públicas articuladas para poder atender el problema migratorio. Y en el caso de la región, pues también es importante que nos articulemos en ese sentido, porque el tema migratorio trasciende frontera, no se nos queda en nuestro territorio de país, sino que trasciende. Entonces es necesario y urgente que nuestras acciones también se robustezcan a nivel internacional, regional principalmente. Los defensores de los derechos de los migrantes lamentan que los candidatos a la presidencia de la República tengan invisibilizado el problema migratorio. En Cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bueno, hasta la fecha al país han llegado más de 20.000 hondureños deportados de los Estados Unidos y a todos ellos se les ha apoyado con alimento, dinero en efectivo y capacitación para convertirse en emprendedores.
Es lo que ha dicho el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz. Difícil en el contexto migratorio porque Estados Unidos ha continuado con políticas antimigrantes, pero este año llevamos aproximadamente unas 24.000 deportaciones, menos que el año pasado a esta misma fecha. El año pasado cerramos con 44.000 deportaciones, este año pensamos cerrar con unas 40.000 deportaciones. A pesar de que el número sea menor, la instrucción de la Presidenta de la República es continuar apoyando a nuestros migrantes. El programa Hermano y Hermana Vuelve a Casa ha continuado operando de manera significativa, representativa. Ya hemos otorgado más de 20.000 beneficios a hermanos y hermanas de diferentes formas y ahorita iniciamos con Se Emprende la semana pasada a entregar los emprendimientos ya para que las personas puedan instalarse en el país, quedarse y profundizar su trabajo en él. Y cambiamos completamente de tema. Los representantes del sistema financiero privado del país le recomiendan a las autoridades del Banco Central poder revisar hacia la baja la tasa política monetaria para poder reactivar el crédito en Honduras. La banca privada reporta una liquidez de 150.000 millones de lempiras. Esta cantidad de recursos está provocando que la tasa de interés en los préstamos estén bajando. Los representantes del sistema financiero le recomiendan a la autoridad monetaria que haga una revisión a la tasa de política monetaria y así incentivar más el crédito. El COEP hoy saca una recomendación que el Banco Central podría pensar en reducir poco a poco la tasa de política monetaria para dar un indicador de que hacia dónde podríamos dirigir las tasas de interés, ¿verdad? Esa es una decisión que la tiene que tomar el Banco Central, es una decisión que no solamente tiene que ver con el costo del dinero, sino que también con las reservas internacionales, pero nosotros creemos que dado que también se observa una inflación controlada, puede ser un buen momento para una reducción de la tasa de política monetaria. Por su parte, los economistas le recomiendan a las autoridades del Banco Central ver las señales del sistema financiero y así de esta manera valorar si se revisa la tasa de política monetaria. En este sentido, entonces, el llamado a las autoridades es que revisen lo que está pasando con el sistema financiero, con el sistema bancario y en función de esto se tomen decisiones en torno de la revisión de la política de tasa monetaria, porque necesitamos generar actividad económica. Entonces, sin duda alguna, si disminuimos las tasas de interés, entonces esto nos puede ayudar a generar un poco más de dinámica en términos de acceso a la inversión, aunque sería un desafío en términos del consumo para el manejo de la inflación. Las autoridades del sistema financiero privado aseguran que las tasas de interés en los créditos ya han comenzado a bajar por la elevada liquidez que tienen los bancos. Las tasas de interés que sí tuvieron un alza ya empiezan a bajar y los bancos pues al tener liquidez bajan la tasa de interés y eso hace atractivo pues de que la gente pueda solicitar crédito. ¿A cuánto asciende la liquidez, don Manuel? Como a 150.000 millones por ahí. La liquidez bancaria, un índice de inflación controlado más un alto nivel de reservas internacionales son factores que pueden permitir la revisión de la TPM para poder reducir aún más la tasa de interés en los préstamos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, expertos en finanzas públicas señalan que del presupuesto general de la República apenas un 12% se destinarán a inversiones, mientras que el 88% se concentra en gastos corrientes y deuda nacional e internacional. Una deuda de servicio acumulada en un 88% con respecto a los ingresos del presupuesto general de la República. Solo se asigna un 12% para la inversión y son indicadores que a nosotros nos preocupan, ¿verdad? Porque no vemos incentivos para el desarrollo. Nos preocupa, más sin embargo sabemos que es poco lo que se puede hacer a nivel técnicamente y legalmente también. El presupuesto no solo carece de una supervisión técnica, sino que
carece en la ley y su reglamento lo que son los pasos del presupuesto, ¿verdad? El problema no está tanto en la asignación de asignar más recursos para el desarrollo, sino que está en supervisar la ejecución y la liquidación, que es donde se tienen los problemas y por eso no hay metas de cumplimiento. El actual gobierno ha duplicado el nivel anual de la deuda con la reducción y en la administración, mejor dicho, anterior en comparación a la misma. Veamos. Por cada lempira que el Estado recauda por impuestos, 33 centavos son destinados al pago de la deuda pública, la cual asciende a más de 17.000 millones de dólares. Según investigación realizada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, el promedio de préstamos en estos últimos 3 años superó o duplicó al promedio que teníamos antes del actual gobierno. El promedio eran 700 millones más o menos y hoy tenemos 1.500 millones de dólares. Ese es el promedio en estos 3 gobiernos. Así es que no nos vengan a decir que no se están endeudando, se está endeudando el doble. Si bien es cierto que el nivel de endeudamiento aún es manejable, este problema preocupa al sector privado, porque el pago de la deuda pública ya representa más del 20% del Producto Interno Bruto del país. La mayor parte de los países que pasan del 50% consideran que ya estás en riesgo. En segundo lugar, porque estamos viendo el servicio de deuda, que representa más del 26%. Si el servicio de deuda le sumas los salarios, ya te comiste los impuestos que recaudas todos los años. Y entonces, ¿qué te queda para comprar medicinas para los servicios de educación o de seguridad? Volverse a endeudar y para pagar la deuda. Economistas aseguran que el próximo gobierno tiene el reto de ordenar la economía nacional para generar más impuestos. Lo que necesitamos es, primero, tener un plan de desarrollo, ponerle orden a la economía y procurar tener tasas de crecimiento más altas. Crecimiento más alto significa mayor producción, mayores empresas trabajando, mayor empleo, recaudación de más impuestos para el gobierno, y en la medida que el gobierno empiece a recurrir a obtener más ingresos, va a depender menos del endeudamiento. Honduras destina el 25% de su Producto Interno Bruto para el alivio de la deuda, y esto preocupa a la sociedad civil, ya que le resta recursos al Estado para destinarlos a mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Que el 25% del presupuesto general de la República se está destinando a pago de servicio de deuda. Entonces sí es muy importante siempre, Honduras se enmarca dentro de los límites de sostenibilidad de deuda. Sin embargo, los indicadores de liquidez nos reflejan altamente una preocupación porque se está restando presupuesto para otros temas prioritarios como educación o salud. Ante el elevado endeudamiento público, los economistas de la academia le recomiendan al próximo gobierno ordenar la economía del país y así evitar seguir endeudando a las futuras generaciones de hondureños. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Cambiamos completamente de tema. La Oficina Administradora de Bienes Incautados ha confirmado que el dinero asegurado a los bienes de la empresa Corium se encuentran bajo su resguardo y además serán incorporados como medios de prueba dentro del proceso judicial que se sigue. José Luis Castellanos, usted con toda la información a esta hora. Buenas noches. Así es, licenciada, muchas gracias. En efecto, bueno, con el tema precisamente de lo que es Corium, en cuanto a lo incautado, todavía continúa siendo como método de prueba precisamente ante este caso, pero todavía continúan los reclamos. Me encuentro en compañía del director de la OABI, el abogado Marcos Zelaya, para consultarle, abogado, con esta situación, lo incautado, la Fiscalía lo continúa utilizando como método de prueba, pero los reclamos de los inversionistas todavía continúan. ¿Qué decir ante esta situación, abogado? Sí, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende de la hora que nos vean y nos escuchen a través de este potente canal y este programa tan visto y tan gustado por el pueblo hondureño. Déjeme decirle de que la semana pasada vino una comisión de Corium de personas que están en una directiva provisional que han organizado y me parece que es correcto. Es la forma de resolver los conflictos a través del diálogo. Ellos están en su legítimo derecho de hacer las peticiones ante el gobierno y el gobierno puede reaccionar las mismas y buscar dentro del marco jurídico si existe o no la posibilidad de poder resarcir de una u otra manera, ya sea parcial o total, el daño causado por una empresa que laboró y estuvo al servicio de una comunidad o de varias comunidades del país sin tener las licencias ni los permisos requeridos por la ley.
De igual manera, abogado, se llegó a un acuerdo. El Congreso Nacional podría intervenir en este tema para el hecho de realizar o hacer ese desembolso precisamente a todos los afectados en base a ley, pero continúa la incautación no solamente de dinero a esta empresa. Sí, nosotros recepcionamos, por parte de la autoridad competente 14 vehículos de gama intermedia y también de alta gama, algunos de ellos, una sociedad mercantil constituida como comerciante individual a favor del señor Velázquez y también un terreno que no llega ni a 400 bares en el municipio de Choloma. Ahora bien, hay investigaciones que están en proceso, licenciado, y desconocemos si quizás se está haciendo o ahondando más en las mismas para determinar si posiblemente existiesen testaferros que amasaron fortunas o bienes producto de las grandes cantidades de dinero que se ingresaban a esta empresa sin tener ningún tipo de control por parte de la autoridad competente. Estos vehículos que me menciona y propiedades van a también ser utilizados como método de prueba ante este caso. Bueno, si lo requiere la autoridad, sí. Nosotros lo que estamos haciendo es resguardándolos porque ese es el mandato que nos da la ley. Hubo un dinero, entiendo yo, que se encontró como $50,000 y un dinero más en el techo. Ese dinero todavía no ha sido puesto a disposición de OAVI, pero por la modalidad y por la experiencia, ya no como director, sino como abogado, entendería yo que este dinero fue embalado y está sirviendo como elemento probatorio en los juicios que están siguiendo en los tribunales de criminalidad organizada que están en nuestro país. El caso continúa abierto, eso implica que pueden haber más bienes que se pueden también incautar dentro del mismo, abogado. Claro, yo no podría decir que no hay más bienes, ni tampoco que hay, eso le va a corresponder a la autoridad, pero lo que sí le puedo decir es que estos son casos complejos, estamos hablando de más de 30,000 personas involucradas en esta estafa masiva y tendrá que tomarse su tiempo, porque no es tan fácil llegar a tantas personas. Hasta el día de hoy creo yo que solo ciertos ciudadanos han interpuesto denuncias por estafa, otros todavía están al pendiente de lo que resuelve el tribunal y muchos de ellos, según lo que yo escuché ese día, no tienen ninguna intención de presentar denuncia. Entonces también es complejo para el Ministerio Público acusar a una empresa, a una persona en particular, si los mismos afectados no quieren interponer las denuncias. Entonces es por ello de que creo yo que hay que tener un compás de espera para ver cómo se desenvuelve este proceso y una vez que concluye el mismo va a haber una sentencia y de ahí sí podremos nosotros tomar ciertos hechos probados para hacerlos de conocimiento público a todas las personas que fueron afectadas y al pueblo hondureño en general. Perfecto, muchísimas gracias. El abogado Marco Zelaya, quien es el director de la OAVI, precisamente en cuanto a esta situación, todos esos métodos de prueba que se tiene en cuanto al tema de quórum y de igual manera el decomiso, no solo de dinero que se hizo, sino que también de los vehículos y algunas propiedades tal y como nos lo explicaba. Mi reporte a esta hora, licenciada, con usted. Gracias, José Luis, por la información. Buenas noches. Ahora les tengo buenas noticias. Deposita, suma y arranca, porque si depositas o incrementas tus ahorros con 500 lempiras o más, participas en el sorteo de 6 carros Jetour nuevos. Son 6 carros en 6 meses y 6 ganadores. Conviértete en uno de ellos. Ahorra y participa en Ficosa. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y bajo el lema El futuro tiene voz de mujer, Banco Atlántida impulsa junto a sus socios la realización de la segunda edición de Empower Her Talks, una iniciativa que busca inspirar, formar y civilizar el liderazgo femenino en Honduras, contando con la participación de conferencistas de talla nacional e internacional este próximo 24 de septiembre. Segunda edición de Empower Her Talks, traído por ustedes por CADER, en patrocinio con Banco Atlántida. Los esperamos este 24 de septiembre de 1 a 7 p.m. en Plaza Juan Carlos para departir con conferencistas internacionales y nacionales, un panel de mujeres, espacios de networking y de venta de emprendedoras. El futuro tiene voz de mujer, acompáñennos todos, compartamos estos espacios para fomentar el liderazgo femenino. Más del 50% de las mujeres representan la población hondureña y más del 52% tienen sus propias compañías, de manera que continuemos ese desarrollo económico para nuestro país. Y
en otras noticias, decenas de niños en Honduras nacen con una malformación en sus orejas que no solo afecta su apariencia, sino también su autoestima y capacidad para vivir una infancia plena. Pero en esa situación cambiará todo para ellos mismos, quienes serán sometidos a una cirugía durante la brigada de médicos especialistas extranjeros durante esta semana. Un faro de luz en medio de la oscuridad. Eso representa para muchos niños la llegada de una brigada de especialistas en reconstrucción de orejas pediátricas que visita a Honduras una vez cada año. En esta ocasión, 12 pacientes serán intervenidos en la Fundación Ruth Paz, que a lo largo de 14 años ha beneficiado a unos 170 niños que padecen esas malformaciones. Son operaciones costosas, pero gracias al apoyo del equipo de brigadas, los cirujanos, ¿verdad? El apoyo de los donantes nacionales, ¿verdad? Podemos nosotros apoyar a costear las cirugías de estos niños. Estas operaciones son muy complejas y pueden extenderse hasta por 8 horas. Los candidatos para ser intervenidos deben estar entre los 6 y 8 años y son evaluados por los cirujanos antes de entrar al quirófano, donde buscan devolverles la confianza y una apariencia normal. Sacamos el cartílago de las costillas para hacer la forma dentro de la oreja y necesitamos quitar el cartílago de acá y mover el piel para cubrir el cartílago. Parece normal después de la cirugía. Debe que traer anteojos, aretes y se sienten mejor, pero somos cirujanos plásticos y esta operación no ayuda con la audición. Actualmente el país carece de especialistas en reconstrucción de orejas y solo la Fundación Ruth Paz ya cuenta con una lista de espera de al menos 30 pacientes. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y siempre en este ámbito de noticias, las autoridades del Hospital San Juan de Dios advierten de un incremento en la cantidad de pacientes infantiles que requieren atención por depresión y otros trastornos emocionales, por lo que solicitan apoyo económico para mejorar esta unidad. Veamos. El Hospital San Juan de Dios, único en la región noroccidental, especializado en salud mental, enfrenta una creciente demanda de atención en su unidad infantil de más de 15 pacientes diarios que comprenden de 5 a 18 años. Las causas: violencia en el hogar, el bullying escolar y precariedad económica. La mayor parte de niños vienen con depresión. Nosotros atendemos niños de 5 a 17 años. Generalmente son niños que los refieren de las escuelas porque la maestra capta que el niño tiene un problema y entonces que es necesario. A veces las mismas psicólogas, hay escuelas que tienen la unidad de psicología y que la psicóloga capta que ese niño está con un problema y viene acá y nosotros lo atendemos. Se gasta una buena suma, quizás 1 millón de lempiras, porque los medicamentos son gratis para todos los pacientes. Ante este panorama, las autoridades del centro hospitalario se ven obligadas a realizar actividades benéficas con el objetivo de recaudar fondos para remodelar la unidad infantil, contratar personal y ampliar la cobertura. Entonces el hospital hace un diagnóstico de las necesidades sociales de las personas que atiende y busca recursos para aliviar esas necesidades. En algunos pacientes requieren medicamentos extras o exámenes de laboratorios extras. Este próximo fin de semana, algunas personas que son amigas del Hospital San Juan de Dios van a realizar una actividad, un torneo de golf en el Club Campestre La Lima el próximo sábado 6 de septiembre, buscando recursos para el hospital. Es para estas necesidades que estamos buscando recursos. El Hospital San Juan de Dios ha sido una esperanza para aquellas personas con problemas en salud mental. Alrededor de 200 pacientes son atendidos diariamente. Es por eso que ellos buscan el apoyo de la población hondureña para poder recaudar todo este dinero y así seguir siendo la luz de aquellos necesitados. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar.
Y por otro lado, el juicio contra Carl Sackler